Ahora sí estoy grabando. Ok. Preciosas, tengo el siguiente ejercicio. Me dice que calcule la capacidad equivalente, es decir, la capacitancia total del circuito, que esto lo reduzco hasta que me quede uno solo. También me pide calcular la carga de cada capacitador o de cada condensador. Y por último, la diferencia de potencial que pasa por cada uno de los capacitadores. ¿Bien? Tengo un circuito que, si se dan cuenta, tiene 4 condensadores. Siempre les digo que comiencen del lado opuesto a donde está la batería. La batería la tenemos en la parte inferior, que yo no sé para qué estoy moviendo el mouse, si usted no ve mi mouse, sino el mouse de Katy, pero en la parte inferior de este circuito, Katy, donde señalas, señálalo. ¿Aquí? En la parte inferior del circuito. Inferior. Le dice batería. Ah, chuta. Esa, ok. Siempre vamos a comenzar en el lado opuesto de donde se encuentra esa batería. Y del lado opuesto tenemos un conjunto de condensadores que están conectados ¿en qué? ¿En serie o en paralelo? ¿Paralelo? Katy dice que en paralelo. ¿Paz? En serie. No, ¿por cuál de los dos preguntó? Estamos hablando de C3 y C2, esta que está encerrado en rojo. Eso está en paralelo. Paz dice en paralelo. ¿Martina? ¿En serie? Martina dice en serie. ¿Carlita? No sé. Está preguntando por solo C2 y C3. Solo C2 y C3. ¿En qué están conectados? Paralelo. Pero seguras. Uy, me provoca. Segura. Si usted sabe, dice, todos están conectados en paralelo. ¿Por qué están conectados en paralelo? Porque tienen conductores distintos. Cuando hay una división con otro conductor, automáticamente eso me convierte la conexión en paralelo. A diferencia de C8, cuando esto lo convertamos en uno, va a estar conectado con el mismo conductor. Entonces, sabemos que en paralelo, para calcular la capacitancia total, se calcula por la suma de esos dos condensadores, ¿cierto? ¿Entonces estaban en paralelo? Están en paralelo. Ah. Porque están conectados en distintos conductores. O está uno al frente del otro. También eso me puede ayudar mucho. Cuando hay distintos cables conductores. Entonces, necesito que estos dos me quede uno solo, que nosotros vamos a llamar la capacitancia 2,3, y va a ser la suma de esos dos. ¿Cuánto vale C2, Paz? 6 micro... C2. Chuta. 2 microfaradio. ¿Y Carlita, cuánto vale C3? Es que me dice, no, bien. Creo que es 6 microfaradios. 6 microfaradios. Y al sumar eso, Katy me va a hacer el favor de darle espacio para que avance. Al sumar esos dos, que sería 2 micro más 6 micro, nos va a dar entonces 8 microfaradios, que es lo mismo que yo diga 8 por 10 a la menos 6 faradios. Ya tengo entonces la capacitancia de esos dos. Y siempre que yo vaya haciendo uniones de condensadores, yo debo ir reestructurando mi circuito para ver cómo me queda. ¿Cómo me va a quedar ese circuito cuando Katy le dé avanzarle a uno? Perdón. De la siguiente forma. No, no te preocupes, más bien me estás ayudando mucho. Queda entonces de la siguiente forma. Esos dos circuitos quedó en uno solo que se va a llamar C2, C3. Y allí, entonces, si se dan cuenta, a diferencia del circuito anterior o el paso anterior, este va a estar conectado a través del mismo conductor que me indica que está conectado, entonces, en serie. ¿Y cómo se calculaba la capacitancia en serie? ¿Y por qué estás conectada en dos, Carlita? Es que estoy ahora en el computador, perdón. Es que me yo pensé que no, es que la asistencia vale, y mientras más me conecte,
es más punto, algo así. Si 2 veces son doble asistencia. ¿Verdad? ¿Verdad? Tranquila. Ok, entonces, ¿cómo calculamos la capacitancia en serie, chicas? 1 sobre la capacitancia total. Muy bien, si tenemos 3 capacitancias, entonces va a ser... Dale, Katy. Voy. Practica, Katy, practica. Entonces va a ser 1 entre C1, que C1 vale 8 micro porque me lo da la gráfica. C23 fue lo que calculé en la unión de las primeras 2 condensadores. Y C4 también me lo da la gráfica, que son 8 microfaradios. Yo resuelvo estas fracciones y cuando Katy le dé paso, muy bien. Esto nos va a dar un valor de 37.500 faradios, pero recuerda que esto es el inverso. Es decir, que yo tengo que voltear ese resultado para poder tener entonces la capacitancia total, que nos va a dar un valor de 2,67 por 10 a la menos 6. ¿Qué hice aquí? Coloqué 1 entre 37.500 para que me diera esto porque le estoy sacando el inverso. Les doy unos 2 minutitos para que copien el ejercicio, esta parte del ejercicio. Si van generándose algún tipo de dudas, de una vez pregunten, mis niñas, para que quede todo clarito. Coloco un pi en vez de un micro. Ay, sorry, es micro. Sí, pero da lo mismo. Y los niños no se dieron cuenta en la clase pasada. Oh, ¿verdad? Es micro. Menos mal que ustedes están claros con lo que están haciendo. Me avisan para que Katy avance en la clase. Entonces ya tenemos cuánto es la capacitancia total del circuito. Significa que de estos 3, cuando yo lo uní, me va a quedar entonces una sola o un solo condensador, como la gráfica que le vamos a mencionar o le vamos a mostrar ahorita a Katillo. Miss. Cuéntame. C2 y C3, al final no entendí, ¿estaban en paralelo o en serie? En paralelo, mi amor, porque estaban conectados con distintos cables conductores en sus extremos. Y cuando llegan a este punto que hay división de corriente, entonces allí ya convierte la conexión en paralelo. Aquí en serie están con el mismo conductor, es decir, que la misma corriente pasa por todos los circuitos, por todos los condensadores. Katy, dale otro espacio, mi niña, por favor. Entonces, esto es lo que queremos. Que de todo este circuito grande que tenemos en el lado izquierdo, solamente nos quedamos entonces con un solo condensador, que sería el condensador total, que tiene un valor de 2,67 microfaradios, o por 10 a la menos 6 faradios. Ya tengo entonces calculada la parte A del ejercicio. Avanzamos a la parte B. Dale. Bien. Ay, perdón. No te preocupes. Pasamos entonces a la parte B. Cuando nos toque calcular elementos de cada uno de los condensadores, lo recomendable es hacer una tabla, como lo vemos acá, para ir indicando cuánto es la capacitancia de cada condensador y qué es lo que me falta calcular de ese condensador. Nosotros tenemos entonces 4 condensadores, tenemos la capacitancia de cada uno de ellos, y a su vez tenemos entonces también la capacitancia total de ese condensador, perdón, el voltaje que alimenta a ese circuito, que eran 9 voltios, que lo dice la gráfica abajito en la batería. ¿Bien? Ahora, la primera conexión que la teníamos, o mejor dicho, la última conexión que la teníamos los 3 en serie, ¿sí? Ellos tienen una característica principal. ¿Qué me decía la teoría que permanecía constante en los condensadores conectados en serie? ¿La carga? La carga, muy bien. Entonces significa que si yo calculo la carga total de este circuito, cuando esté conectado en serie,
Voy a tener entonces cuánto es la carga del condensador 1, voy a tener cuánto es la carga del condensador 2 y cuánto es la carga del condensador 2, 3 o 23, o 32, como lo quieran decir. Entonces, porfa, Katy. Entonces decimos que la carga total va a ser igual a la carga 1, igual a la carga 2, 3 y a la carga 2, 4. Y esta carga la podemos calcular por la fórmula de capacitancia general, que es carga entre voltaje. ¿Por qué? Porque de la carga total no tengo el valor, pero tengo el valor del voltaje total y tengo el valor de la capacitancia total. Calculamos eso y me avisan cuánto les da. Repito, calculamos la carga total, porque ya tenemos, si se dan cuenta en la tabla, tenemos la capacitancia total, que es 2,67 microfaradios, y tengo el voltaje total, que serían los 9 voltios que alimenta el circuito. Despejaríamos de esta fórmula acá solamente la carga. Y me avisan cuánto les da. ¿Ya está listo, Martín, o te falta algo? Me dio, pero me dio medio rarito. ¿Por qué rarito? ¿Cuánto te dio? 2,403 por 10 a la menos 5. A mí me dio lo mismo. Por 3. Dale, Katy. Entonces teníamos 2,67 por 9 y les dio Eso que está ahí. muy bien, excelente. Preciosa, ya tengo entonces cuánto vale la carga total. Dale un solo espacio, Katy. Ya tengo la carga total y la teoría me dice que si están conectadas en serie, entonces ya yo tengo cuánto es la carga cada una del condensador 1, del condensador 4 y del condensador 2, 3, pero si te das cuenta en la tabla, no hay un condensador 2, 3, hay un condensador 2 y un condensador 3, entonces mientras lo que tengo es la carga de 1 y 4. Dale, porfa, Katy. Tengo la carga del condensador 1 y del condensador 4. ¿Por qué no tengo el de 2, 3? Porque acuérdate que 2, 3 es la unión de dos condensadores conectados en paralelo, en otro tipo de conexión. Bien, pero para ir finalizando lo que es la tabla, si ya yo tengo los datos del condensador 1, tengo la capacitancia y tengo la carga, entonces yo puedo calcular, dale Katy, yo puedo calcular el voltaje tanto del condensador 1 como del condensador 4. ¿Me siguen? Yo voy viendo qué datos tengo. Y cuando yo tenga dos datos de los 3 que debo tener en un condensador, entonces ya puedo calcular directamente eso con la fórmula de capacitancia o de condensador. Vamos con la 1. ¿Cuánto es la carga? 2,40 por 10 a la menos 5 entre la capacitancia de la carga 1, que serían 8 microfaradios. Al hacer esa división, ¿nos va a dar cuánto, Katy? 3 voltios. ¿Sí? Y hago el mismo procedimiento con la carga 4, que si se dan cuenta, nos debe dar entonces el mismo resultado porque la carga es la misma y la capacitancia, casualmente para este ejercicio, coincide con la del condensador número 1. Y Katy le va a dar 2 o 3 espacios a la otra para que aparezca el valor de 4 y me falta otro. Muy bien. Ya finalicé con el condensador 1 y ya finalicé con el condensador 4. ¿Dudas hasta los momentos, mis amores? ¿Vamos claro? ¿Paz? Sí. Ok.
Me falta, como dije, la 2 y la 3. Pero nosotros sabemos que el condensador 2 y 3 está compuesto por la unión de, dale, Katy, de estos dos condensadores que vemos acá, que sería 2 y 3, que están conectados en paralelos. Y cuando estaban conectados en paralelos, ¿qué valor era constante? ¿El voltaje? Mm, ¿El voltaje? El voltaje, perfecto. Entonces significa que si yo calculo el voltaje de 2, 3, automáticamente tengo el voltaje entonces del circuito del condensador 3 y del condensador 2. ¿Sí? ¿Cuánto es para calcular el voltaje 3? Dale espacio. Sabemos que esta unión nos dio 8 microfaradios cuando lo conectamos en paralelo en un procedimiento anterior. Y tenemos también entonces que la carga de este condensador 2.3 era 240 porque lo calculamos cuando hicimos la comparación en serie. ¿Bien? Y teniendo entonces esta división, ya tengo el voltaje 2.3. Repito, claro. este voltaje, esta carga salió de la conexión anterior que era en serie, que dijimos que todas las cargas eran iguales porque estaban conectadas en serie, y en serie la carga nos dio que era 2,40 por 10 a la menos 5 en 2,3. Y allí, en 2,3, la conexión nos dio que la capacitancia total era 8 microfaradios, y esto nos va a dar un valor de 3 voltios, ¿cierto? Dale, Katy. De 3 voltios. Significa que estos 3 voltios, como, dale 2 espacios más, Katy, porfa. Como son iguales en 2, 3, entonces me va a dar el resultado del voltaje 2, que sería del condensador 2, y del condensador 3. ¿Qué me faltaría conocer? La carga. Y lo aplicamos igualmente calculando, porque obviamente ya sabemos que las cargas sí son distintas y calculamos la carga de cada uno de ellos. Hacemos eso y me avisan cuánto les da la carga de cada uno de los condensadores que quedan. 2 y 3. Mis, la 2 me dio 6 por 10 elevado a menos 6. Está bien. Ok. ¿Y la segunda? La tercera, mejor dicho. 1,8 por 10 elevado a menos 5. También me da la misma. Cuando puedas avanzas, Katy, para que vayan apareciendo los resultados. Ok, muy bien. La carga 2 nos dio 6 micro, que sería por 10 a la menos 6. Y la 3, que sería 6 por 3, 18, que puede ser 18 por 10 a la menos 6 o 1,8 por 10 a la menos 5. Ya tenemos entonces, si se dan cuenta, listo lo que es la carga de cada capacitador o de cada condensador, y tengo la diferencia de potencial o el potencial de cada uno de los condensadores. ¿Hay alguna duda hasta los momentos, mis amores? ¿No? Entonces, ¿qué es lo importante de esto para abordarlo? Primero, saber cuál es la característica de cada uno de las conexiones. Es decir, qué permanece constante en serie, qué permanece constante en paralelo, cuáles son las sumas y cuándo puedo hacer las asociaciones de cada uno de los condensadores, ¿sí? Identificar cuándo está en serie y cuándo está en paralelo. Para ir entonces haciendo el cierre, porfa, Katy. Ok. Haciendo el cierre de la clase del día de hoy, sabemos que trabajamos condensadores o capacitadores en serie y en paralelo. Pregunto yo, ¿cuál es la función de un condensador en un circuito PAS?
La función de un capacitor, no me acuerdo. Almacenar energía. Muy bien, Martín. Ah, sí, almacenar Almacenar Sí, sí, energía. ¿Y cuáles son las características de las placas de un condensador, Carlita? Ah, no, Carla, no, creo que Carla no entró en esa parte. Katy, ¿cómo son las placas del condensador? Son iguales, pero de distinta carga, o sea, como distintos signos. Las cargas de estas placas son iguales, solamente que Ah. con signo distinto. ¿Bien? Martín, una consulta. En las conexiones de condensadores en paralelo, ¿qué permanece constante? El voltaje. ¿Cómo? ¿El voltaje? Ok. ¿Y en serie? La carga. Ok, muy bien. Entonces ya tenemos que ir identificando ese tipo de datos que cuando nos toque hacer los ejercicios, si yo lo tengo claro, entonces no va a haber ningún tipo de inconveniente para saber cuándo debo hacer las conexiones y resolver entonces los circuitos eléctricos. Esto sería todo por el día de hoy. ¿Le das un espacio, mi niña? Y quiero agradecer igualmente por su participación, por su disposición para conectarse. Yo siempre digo que esto es un trabajo de todos, entonces si ustedes no ponen de su parte, nada de esto funciona. Igual les mando un beso. Si tienen algún tipo de duda, voy a ir acá ya dejando de grabar.